Hola, ¿qué tal, querida universidad, profesora, compañeros? Mi nombre es Manuel Alejandro Molas Martínez y estoy cursando la carrera de Historia a distancia en nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esta actividad es asignada en la materia de Historiografía Contemporánea de México e impartida por la profesora Susana de la Torre Troncoso. En este video les voy a presentar las corrientes historiográficas del siglo XX-XXI. La primera es la historia de las ideas. Se denomina la historia de las ideas al conjunto de disciplinas que estudia la evolución del pensamiento de la humanidad a través de sus culturas. Esta está emparentada con la sociología del conocimiento, que también es una disciplina que engloba la historia de la filosofía, la historia de la ciencia del arte, la religión, la literatura y la antropología cultural, y en ella concluye la filosofía, la historia, la política, la sociología y la psicología social o la antropología cultural. La historia de las ideas no es propiamente una historia nada más, sino es el conjunto de las disciplinas ayudando a entender el proceso de las ideas. Fue el historiador Arthur O. Lovejoy quien, al iniciar el estudio sistemático del siglo XX, usó por primera vez la expresión historia de las ideas. Luego creó el History of Ideas Club de la Johns Hopkins University, donde fue profesor de historia entre 1910 y 1939. La historia de las ideas se debaten entre diversas historiografías, sobre todo entre la materialista, la culturalista y la idealista. Más que una corriente historiográfica, podríamos considerarla por este conjunto de disciplinas de las ciencias sociales y de otras humanidades. Lo que se trata de concebir es a la historia de las ideas a partir de su contexto sociohistórico. Otro autor que también contribuye al desarrollo de la historia de las ideas es el francés Jacques Le Goff, de la tercera generación de la Escuela de los Anales. En su texto Hacer Historia, publicado en 1981, habla de una historia de las mentalidades, es decir, tener representaciones colectivas. Emparentada con la historia de las ideas está la historia social, la cual toma como objeto de estudio no al sujeto, sino a los colectivos, a la sociedad en su conjunto o a grupos dentro de la propia sociedad. La historia social reacciona a la historia tradicional, es decir, al tratamiento de los sujetos políticos y militares destacados como lo son aquellos como los reyes, militares o héroes. A la historia social lo que le importa es destacar en el papel que juegan los grupos en la transformación del proceso histórico, ya sean grupos dominantes, populares o clases subalternas. Esto será importante para analizar la historia de la cultura científica y la historia de la cultura humanística. Otro término que está relacionado con la historia de las ideas es la historia cultural. El término comenzó a utilizarse de manera común a partir de la década de los 70 y se empezó analizando el carnaval, las fiestas populares y los rituales públicos. Además de ocuparse de las tradiciones populares, como lo son los cuentos, canciones, poemas épicos y otras formas de tradición oral, la historia cultural también se encarga del estudio del conocimiento científico y tecnológico, como lo son las ideas de naturaleza, ciencia, artes y técnica, así como la forma en que se relacionan estos con diferentes grupos y movimientos sociales. La historia cultural también analiza conceptos históricos como el poder, la ideología, clase, cultura, identidad, ciencia, conocimiento, naturaleza y otras ideas muy abstractas como el bien, la belleza, la libertad, el mal y el bien. Ahora, otra corriente historiográfica que nos atañe es la historia nacional. En México, uno de los principales representantes es Edmundo O'Gorman. O'Gorman fue un cosmopolita en un sentido peculiarmente americano y angloamericano. Más que ningún otro, introdujo en la producción historiográfica mexicana las presuposiciones de la filosofía historicista
y existencialista. Sus escritos formaron parte de la búsqueda filosófica de identidad y de lo mexicano, característica de las décadas de 1940 y 1950. Se le conoce por sus obras sobre el concepto y significado de América y como editor e intérprete de numerosos documentos de la temprana era colonial. O'Gorman enfrentó la noción de que América había sido descubierta y propuso, en lugar de ello, el concepto de invención. Para él, el significado de América residía en considerar su aparición como el resultado de una invención del pensamiento occidental y no ya como el de un descubrimiento meramente físico realizado además por casualidad. Sin embargo, su primera obra de importancia fue la detallada investigación jurídica Historia de las divisiones territoriales de México de 1937. En ella hizo notar que a pesar de la fuerte influencia de las ideas políticas francesas sobre los constituyentes de 1823 a 1824, estos optaron por el federalismo en lugar del centralismo. O'Gorman atacó duramente el establishment historiográfico mexicano de los años 1940, afirmando que la historiografía profesional de su país se hallaba atascada irremediablemente en una metodología anticuada y desinteresada por la filosofía, e identificó dos corrientes poderosas en la revolución. La primera, la de un anhelo de borrar para siempre el pasado colonial, el cual era sincero pero ingenuo, y la segunda, era un firme deseo de ponerse al día, de sumarse de un salto audaz a la trayectoria ascendente de los pueblos anglosajones. En estas corrientes identificó un impulso romántico neoazteca, estimulado por la primera corriente antiespañola. Derivado de esta corriente, O'Gorman caracterizó las utopías conflictivas de la era de la independencia. La primera como mesiánica providencialista, inherente a la evocación de Miguel Hidalgo a la Virgen de Guadalupe, así como el plan de Iguala de Iturbide, y la segunda como teleológica democrática, apareció en la Constitución Republicana de Apertzingán de 1814. El legado de estas dos utopías fue, por un lado, el movimiento monarquista, comenzado en 1840, y la dictadura de Santa Anna de 1853, y por otro, el republicanismo liberal que culminaría en la Constitución de 1857. Otra obra importante es México, el trauma de su historia, un ensayo provocativo y pesimista. En él añadió una dimensión económica a su caracterización de la persecución de utopías, lo cual formaba parte del debate en torno al problema de la identidad histórico de la nación mexicana. Según O'Gorman, los liberales intentaron primero imitar a las instituciones políticas y el sistema económico de los Estados Unidos, mientras preservaban elementos de la herencia colonial. Los conservadores, por su parte, buscaron, en primer lugar, mantener el sistema social y los valores del pasado colonial, y en segundo lugar, alcanzar la prosperidad económica de los Estados Unidos. Ambos esfuerzos eran internamente contradictorios y se convirtieron en bases del conflicto perpetuo. México, el trauma de esa historia, fue pensado originalmente como un breve epílogo a la segunda edición, a la de segunda de 1977 de la invención de América, y en aquel momento decidió que el tema necesitaba ser expandido en un estudio separado. En ella, O'Gorman escribió que en realidad el deseo era el de establecer la nueva Europa en este hemisferio, un proceso de imitación en ambos casos, pero radicalmente diferente uno del otro. En Hispanoamérica, el esfuerzo fue el de prolongar la vigencia de un proyecto de vida en potencia. Así comenzó la gran dicotomía americana. De esta dicotomía provienen los intentos utopistas de los liberales y federalistas de imitar a los Estados Unidos y de los conservadores y monarquistas de perpetuar la herencia hispánica y colonial.
Los liberales mexicanos a menudo miraban a los Estados Unidos como un modelo en sus instituciones políticas, su organización social y su pauta de progreso económico. Algunos llegaron a mirar a los Estados Unidos como una utopía liberal. Sin embargo, finalmente fue el pensamiento liberal francés y español el que pudo guiar a los mexicanos, los cuales dirigieron particularmente el esfuerzo por limitar el poder económico y civil de la Iglesia. El anticlericalismo y la secularización en sí provenían de Europa y no eran para nada ideas norteamericanas. El conflicto ideológico de los años 1850 y 1860 recuerdan a la Revolución Francesa, no a la Revolución Norteamericana por la independencia o su guerra civil de los Estados Unidos. El trauma de México, según lo definía O'Gorman, consistió en cómo modernizar el país y al mismo tiempo mantener su identidad cultural. Esta obra tuvo una fría recepción oficial cuando apareció en 1977. La obra era inoportuna para una economía en pleno boom petrolero y dedicada a la modernización en todas las áreas, por lo que nunca fue reimpreso. La siguiente corriente historiográfica es la microhistoria. La microhistoria es una rama de la historia social que analiza los hechos cotidianos y las manifestaciones que conforman las tradiciones de las personas. Su objetivo es examinar los fenómenos periféricos para comprender cómo se constituyen las sociedades. Esta ciencia de observación se caracteriza por reducir y definir la escala de estudio, puesto que los investigadores exploran y reflexionan sobre acontecimientos particulares, generando una multiplicidad de perspectivas acerca de un contexto específico. La microhistoria investiga aspectos inadvertidos o invisibilizados para otorgarles un sentido global. Para ello recurre a los archivos parroquiales, a los censos, periódicos, crónicas, vestigios arqueológicos, literatura oral e informes municipales. Dichas fuentes contribuyen en la imparcialidad y veracidad de los documentos microhistóricos a pesar de ser narrativos. 1968, don Luis González y González, del Colegio de México, publicó Pueblo en Vilo, uno de esos libros que simbran y que cambian el curso de la historia. Es historia de los grandes personajes acartonados, que pensaban que la historia que importaba era solo la de los grandes personajes, las grandes batallas, la historia monumental, la de bronce o la de grandes hazañas. En los años 60 del siglo XX, don Luis regresó a su pueblo natal, San José de Gracia, Michoacán. Pueblo hasta entonces escondido, perdido y olvidado hasta en algunos mapas, que no figuraba en los relatos de la historia nacional. La osadía de Luis González y González consistió en demostrar cómo se puede hacer historia desde una comunidad, desde un pequeño mundo, una historia local que ofrece muchísimas riquezas, siempre y cuando, como él mismo diría, se le mire con amor y de cerca. El autor, para llegar a lograr su microhistoria, se valió de archivos parroquiales, fondos estatales, entrevistas de los locales con las cuales escuchó a las mujeres y hombres de ese pueblo olvidado. De esta forma, recogió la historia de la fundación de San José de Gracia, explica cómo era la vida social a principios del siglo XX, el origen de los ejidos, la sociedad de vaqueros, el mundo de los rancheros, cómo se vivió en el pueblo la guerra cristera, describe la vida de los ricos, de los pobres, registra también los años en que llegó la electricidad, el teléfono, la televisión, la relación de los lugareños con la parroquia y el cura del pueblo. Pueblo en Vilo es la historia de San José de Gracia y por tanto es también la historia de México. La microhistoria nos ha servido como punto de partida para entender la mentalidad colectiva. Después de todo, la historia, esa que se escribe con H mayúscula, es en parte la suma de muchas microhistorias. Nuestro autor afirmaba que todas las comunidades, por pequeñas que fueran, incluso las más apartadas del comercio y la cultura, aportan experiencias humanas. Siguiendo con las corrientes historiográficas, nos encontramos a la historia regional.
Esta es una disciplina humanística que tiene como función reconstruir los acontecimientos pretéritos de una comunidad con el propósito de explicar el desarrollo de la nación. Esta rama surgió cuando los investigadores manifestaron que era fundamental analizar los hechos concretos para comprender la evolución del país. Se entiende, la historia regional se entiende como la especialidad que se dedica al estudio de las regiones o divisiones territoriales y culturales, la cual pretende efectuarse de forma integral o parcial cuando contempla el análisis de los argumentos de los elementos individuales estructurales de la riqueza de la región, tomando en cuenta que implica analizar la construcción de un territorio a través de esos actores sociales y de las dinámicas políticas, económicas y sociales que estos producen en ella, lo cual permite comprender tanto el surgimiento como las etapas de transformación. Sin embargo, es preciso preguntarse, ¿qué se entiende por región? La definición que suele emplearse es que la región es un espacio determinado por los límites geográficos, así como por las costumbres e idiomas que comparten los habitantes. Por lo tanto, no solo se refiere a territorios pequeños, sino también a las amplias ciudades. A pesar de que su estudio se enfoca en lugares específicos, la historia regional no debe confundirse con la local. Mientras la primera se centra en examinar los sucesos municipales, la segunda estudia los rasgos y elementos que conforman las parroquias. Tampoco tiene que vincularse con la microhistoria, ya que ésta se caracteriza por buscar y describir aquellos eventos particulares y periféricos que causen alguna emotividad. En cambio, los análisis territoriales se identifican por ser imparciales. Por esa razón, los autores recurren a las hemerotecas y registros civiles con el objetivo de justificar sus hipótesis. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando Lucien Febvre y Marc Bloch establecieron un nuevo modo de indagar y escribir la historia. Estos escritores franceses plantearon que la existencia de la humanidad no se reducía únicamente a los acontecimientos políticos, sino que era necesario analizar cada ámbito de la vida. No obstante, lo más importante era otorgarle protagonismo al hombre común, aquel que no ejercía ninguna hazaña heroica, pero que transformaba la cotidianidad con sus acciones. Siguiendo ese ideal, fundaron la institución Annales en 1929, escuela que fue fundamental para los antropólogos norteamericanos. A mediados de la década del 30, esos especialistas comenzaron a examinar las ruinas de las comunidades remotas y poco estudiadas de Estados Unidos, con la finalidad de hallar vestigios que explicaran el pasado de la nación. Así fue como surgió una nueva disciplina, la cual denominaron historia regional. Esta corriente científica ingresó a Latinoamérica en 1940. En este continente, los historiadores se centraron en la investigación territorial para retratar la unión entre las distintas castas y las luchas de emancipación. Además, procuraron analizar los sucesos antiguos con el propósito de exponer cómo sería el futuro. La historia regional nace en un primer momento como oposición a un tipo de historia que exaltaba a héroes, batallas, acontecimientos de talla nacional que eran válidos para toda una población y aplicables a todos los espacios, y que estaban sujetos a la interpretación oficial del poder del Estado que inconscientemente negaba la heterogeneidad del país. En este sentido, las diferentes épocas por las que ha sido dividido la historia nacional se convirtieron en épocas lineales homogéneas y únicas en la evolución de toda la sociedad, negando las diferenciaciones y la participación de las características de los espacios regionales o locales. Es importante recalcar que el desarrollo e influencia del estructuralismo marxista, cuya premisa se basaba sobre todo en una metodología donde no puede entenderse la realidad concentrándose en una sola parte del estudio, puesto que tendría que analizarse cada una de las partes como una de las varias que se constituyen en el sistema. Las circunstancias que marcan el desarrollo regional de México serían, en un primer punto, la profesionalización de los historiadores con nuevos marcos analíticos y enfoques en centros de enseñanzas especializada en México y en el extranjero.
Y el segundo punto sería el trabajo de los archivos nacionales, estatales y locales con la posibilidad de ser consultados por los investigadores. Por último, pero no menos importante, nos encontramos con la historiografía con perspectiva de género. Es el marxismo en el que se empieza a deslumbrar en la historia y en la historiografía a las mujeres y su quehacer. En los aspectos de la historia económica tenemos que se tomaron en cuenta a las mujeres como trabajadoras y su contribución a la fuerza de producción. El materialismo dialéctico estudia a la historia como un proceso continuo, de ahí la utilidad del conocimiento histórico para transformar el futuro, la importancia de la economía y de la sociología. Después vendrá la historia social y la historia cultural, donde ya lo privado sí se va a considerar historiable, es decir, ya se va a estudiar la vida cotidiana y entonces en esta historia social inclusive estudia hasta a los niños y a las niñas y desde luego a todos los procesos culturales. Actualmente se promueve una historia que se ha llamado historia total, el cual es un movimiento que surge en España y le llaman historia a debate. Esta promueve fundamentalmente la interdisciplina de todas las ciencias, como la historia global, historia de género, la ecología, las ciencias sociales, etc. La historia de las mujeres tuvo un avance trascendental con la historiadora francesa Michelle Perrot. Ella es una importante estudiosa de los temas laborales que establece la diferencia entre el trabajo femenino y el masculino y su remuneración. En sus obras se van a marcar las diferencias entre el matriarcado y el patriarcado tan sonado hoy en día. En estas obras se señalan que el matriarcado, a diferencia del patriarcado, es la maternidad triunfante, pero no es el dominio de la mujer sobre el hombre, como sí lo es sobre la mujer en el patriarcado. Por lo tanto, es en la última década del siglo XX que podemos hablar de la historiografía feminista tal y como la conocemos, siguiendo el enfoque de género y análisis histórico. Michelle Perrot empezó estudiando a los trabajadores, pero pronto va a empezar a tomar conciencia de la gran diferencia que hay entre el trabajo que se les asigna a los hombres al que es asignado a las mujeres, pero sobre todo en el salario que se les da. Después hará unas obras que fueron un parteaguas, primero con Historia de las mujeres en Occidente y luego La historia de las mujeres en 45 volúmenes, que ve todo el proceso de la historia de la humanidad, pero ya con un enfoque de género, aunque para algunas críticas todavía no tienen la concepción feminista de la historiografía. De todas formas, se dedica a recuperar la historia ausente perdida de las mujeres. Va a dar metodología a la historia e historiografía feminista es John Scott, una historiadora estadounidense que formula el concepto de género como una categoría para el análisis histórico. El feminismo de John Scott es el que rescata a las mujeres del estatus inferior que se les había asignado. Para ello, Scott tuvo que estudiar la historia a partir de las diferencias que viven las mujeres y los hombres, y a través de este conocimiento publicó dos obras clave para este movimiento ideológico: Women's History, The Modern Period en 1983 y Feminism and History en 1996. En la última década, las historiadoras mexicanas se han preguntado por el feminismo y su historia, por la construcción social de lo masculino y lo femenino, y por las experiencias prácticas y representaciones de género en la historia mexicana. Y para ello han tenido que enfrentarse a las corrientes predominantes en las instituciones. Sin duda, hoy abundan estudios particulares que ponen el acento en las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, muy pocos de ellos han conseguido superar la fragmentación del caso para plantearse preguntas relativas a las formas de conocimiento. En su mayoría, estos estudios responden a la urgencia social y política de hacer visibles a las mujeres, de rescatar del olvido a sus voces, nombrándolas, reconociéndose como actores sociales y políticos. La mayoría de historiadores concuerda que a partir de la década de 1990, el interés en rescatar la presencia femenina ha ido cediendo para dar prioridad a las relaciones de poder.
al examen de las instituciones y el análisis de las categorías sociales de hombre y mujer. Se dice que en estos últimos 10 años se ha pasado de la historia de las mujeres a la historia de género. Sin embargo, derivado de la reflexión acerca de la historiografía mexicana de género, por rescatar la presencia femenina en la historia, se hace una pregunta concreta por la escritura de la historia. ¿Documentar las experiencias de las mujeres del pasado es suficiente para cambiar la forma de pensar y escribir la historia? Ella considera que la búsqueda de la visibilidad femenina difícilmente puede ser por sí misma cuestionar la estructura de las viejas narrativas. Limitarse a añadir mujeres a la historia no resuelve el problema de la invisibilidad analítica de la mujer, y rescatar sus vidas no corrige el sesgo androcéntrico de los modelos explicativos. Sería mejor volver productiva la invisibilidad histórica de lo femenino más que definir la identidad primaria de la mujer. Haría falta criticar la categoría de identidad, y más que añorar una presencia perdida, habría que hacer de la perspectiva de género una herramienta útil para cuestionar las suposiciones de las disciplinas. Hoy, la institucionalización de la historia de género es, es una realidad gracias a la aparición de cursos de historia de las mujeres en la última década del siglo pasado. Ha favorecido la investigación en la historia de género, y esto se ha producido también en México.